Tema de especial relevancia, libro de ejercicios 4. ¿Qué es el pecado? Comentado por Jorge Luis Álvarez Castañeda. Recordemos que la idea de pecado surge con la creencia en la separación de Dios, por lo cual creemos que cometimos una falta imperdonable para Dios que nos genera culpa y miedo por la creencia en el inevitable castigo de Dios. Está asociado a todos los sentimientos de indignidad, de maldad, de desvalorización, de culpabilidad que nos acompañan mientras tengamos al ego como guía de nuestra mente. Hoy Jesús nos amplía más el concepto en el tema de especial relevancia 4, que es el pecado. El pecado es demencia, es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. Vimos en la lección 251, no necesito más que la verdad, la importancia de tener la verdad como mi única necesidad y cómo esto se traduce en claridad sobre mis objetivos. Si voy en busca de mis mundos particulares que satisfagan mi necesidad de ser especial, esto lo tengo que sostener en ilusiones en las que creo, pero que no son estables y en cualquier momento se derrumban, lo cual no puede sino traerme inestabilidad y falta de cordura, como dice Jesús. Es claro que es una perfecta demencia dejar la paz y el amor de Dios por los inestables y conflictivos cambios del mundo del ego. Lo único que me saca de la demencia del pecado es la verdad. Por eso puedo decir, no necesito más que la verdad. Continúa Jesús. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues ¿qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Qué necesidad tendrían de vistas, sonidos o del tacto? ¿Qué querrían oír o intentar hacer? ¿Qué necesidad tendrían de los sentidos? Usar los sentidos es no saber. Y la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más. Como hemos visto antes de la separación, estábamos en la unidad, en el conocimiento. No existía la percepción y su división en sujeto y objeto. No existían los órganos de los sentidos del cuerpo que nos permiten hacer distinciones y comparaciones y que conllevan a los juicios. Los órganos de los sentidos, el cuerpo, pueden estar al servicio del ego o del Espíritu Santo. Si me decido a reconocer que el Hijo de Dios es mi identidad, como dice la lección 252, puedo poner los sentidos y la percepción al servicio de la salvación y no en un medio para ratificar la demencia del pecado. Nos dice Jesús, el cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar. El cuerpo al servicio del ego se centra en la lucha. En el mundo del ego hay que luchar para sobrevivir. Nada se consigue sin lucha porque la lógica que lo mueve es o soy yo o es el otro. Siempre hay ganadores y perdedores, lo cual inevitablemente lleva al conflicto y a que se desarrollen relaciones de ataque-defensa permanentemente. Pero también nos dice Jesús en relación al cuerpo, mas la meta por la que lucha puede cambiar y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir la meta de engañarse a sí misma que tenía antes. La verdad puede ser subjetivo tanto como las mentiras
y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. Continúa Jesús. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. El pecado, la creencia en la separación, la conciencia de una falta cometida en el pasado, originan, fomentan ilusiones que nos permiten fabricar nuestros pequeños mundos particulares en los cuales nos sentimos especiales y separados de Dios y de nuestros hermanos. Y estas ilusiones, por su misma naturaleza, fracasan, necesitándose nuevas ilusiones. Y pare de contar. Y así se siguen sin parar. En la lección 254 nos da Jesús una respuesta clara para salir de este círculo de las ilusiones, como es decidirnos a aceptar que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Continúa Jesús. El pecado prueba que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. El ego parte de que la separación de Dios fue real y por eso somos malvados y merecedores de todo tipo de castigos de los cuales no podemos escapar porque Dios nos va a castigar inevitablemente. El ego centra nuestra atención en el cuerpo que se puede enfermar, sufrir y morir. No quiere que veamos nuestra naturaleza espiritual. Si morimos, esta es la prueba de que la separación de Dios fue real y de esa manera ha triunfado sobre Dios porque no ha sido capaz de garantizar la vida de su Hijo y en consecuencia la eternidad desaparece. Esto no es sino una locura completa y un desconocimiento del amor de Dios para nosotros que no puede sino tener para nosotros perfecta felicidad, tal como vimos en la lección 255. El Hijo de Dios no puede sino estar libre de preocupaciones y morar eternamente en la paz del cielo. Continúa Jesús. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Jesús nos ha dicho que estar en el ego, que creer en la realidad de la separación de Dios, con su concerniente miedo a su inevitable castigo, es estar dementes. Es estar dementes creer que un Padre amoroso como es Dios pueda castigar de forma inimaginable a su Hijo por un error que se puede corregir con la ayuda del Espíritu Santo y mediante la utilización del perdón. La lección 256 es el antídoto a esta idea demente del pecado. Dios es mi único objetivo hoy y el perdón es el medio para hacer realidad dicho objetivo. Continúa Jesús. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a verse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y la culpabilidad, con una corta vida que acaba en la muerte. Jesús compara todo lo que hace el ego con la creencia en el pecado como un juego de niños. Los niños, en su lógica, inventan toda clase de juegos. Incluso pueden jugar a que se separaron del padre. Pero cuando salen del juego, saben que era solo un juego, que nunca se separaron de su padre. Siguiendo con la metáfora, el caso es que la mente que se creyó separada del padre se tomó en serio el juego y lo dio por hecho. Y proyectó este mundo y el cuerpo, escenario de toda clase de sufrimientos y de conflictos. Pero esto se puede corregir si tenemos a Dios como objetivo y al perdón como nuestro propósito, cambiando nuestra manera de pensar.
Nos dice Jesús, mientras tanto, su Padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. Nuestro Padre nunca ha dejado de amarnos, así nos creamos separados de Él. Siempre camina con nosotros en perfecta santidad hasta cuando nosotros nos decidamos a mirarlo y a pedir su ayuda. Continúa Jesús. ¿Hasta cuándo, Hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? Tal vez hoy. Es el sentirnos culpables debido a la creencia en el pecado lo que nos impide decidirnos por el camino de Dios. Pesa mucho la culpa en nosotros, tanto que tenemos que proyectarla a nuestros hermanos, originando los juicios que se van a constituir en el detonante de la ira que nos produce el hecho de que nuestros hermanos no hagan lo que queremos porque ellos también están haciendo lo mismo con nosotros. Y con esa lógica es inevitable el conflicto que se retroalimenta con los resentimientos, el no querer soltar el pasado y la falta de perdón. Para salir de esta situación, tenemos que aceptar la lección 259, que recuerde que el pecado no existe. Para hacer realidad esta lección y sanar nuestra mente de la creencia en el pecado, necesito ayuda. No lo puedo hacer solo porque he llenado mi mente de tantos resentimientos, de tantas ofensas que supuestamente no puedo olvidar, que se convierten en verdaderas cadenas mentales que no me dejan mover. Necesito la ayuda de Jesús y del Espíritu Santo para que me ayuden a perdonarme a mí mismo por haberme valido de mis hermanos al hacerlos objetos de mi culpa y de mi creencia en el pecado. Finalmente nos dice Jesús, el pecado no existe, la creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, Santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? El llamado de Jesús no puede ser más insistente. Si el pecado no existe, ¿por qué seguir alimentando el miedo a un hipotético castigo de Dios por la creencia en la separación, cuando la separación de Dios, nos asegura Jesús, nunca ocurrió? ¿Por qué seguir creyéndole al ego y no a Dios? ¿Por qué seguir eligiendo el sufrimiento y el sacrificio en lugar de hacer la voluntad de Dios, que lo que dispone es que seamos felices? Decidámonos a decir, ahora Dios.